Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Hola, buenos días. Soy Pablo Ursúa. En nombre de Sura Inversiones, quiero darle la bienvenida a nuestro webinar sobre actualidad internacional titulado Crisis en Ucrania, la guerra de Putin. Hay que decir que gozábamos de tiempos bastante pacíficos en las últimas décadas, gracias a la instauración de la democracia, principalmente en Occidente, y a toda la institucionalidad global creada a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó hace unos meses, cuando las relaciones entre Kiev y Moscú se empezaron a tensionar más allá de lo normal. Y en poco tiempo escaló hasta niveles que no estaban en los escenarios centrales de ningún político, analista o estratega de inversión. Una invasión militar de Rusia a Ucrania por varios frentes. Hoy existe un escenario de gran incertidumbre y preocupación con respecto a los próximos pasos que podría dar el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué lo mueve? ¿Hasta dónde podría llegar? ¿Qué repercusiones tiene este conflicto para Rusia y el resto del mundo? Para conversar sobre este tema que tiene conmovido al mundo entero, nos acompaña el día de hoy Magdalena Guzmán. Ella es periodista y magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hace más de 16 años se dedica a dar clases y presentaciones sobre temas de historia y actualidad. Durante la conversación, ustedes podrán realizar preguntas a través de nuestro chat y al finalizar este conversatorio daremos respuesta a la mayor cantidad de sus inquietudes. Hola Magdalena, bienvenida. Gracias por estar hoy día nuevamente con nosotros. Hola Pablo, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y tal como dices tú, esta es una guerra, un conflicto, esta guerra de Putin que nos tiene absolutamente sorprendido, más que de alguna manera se venían anunciando, pero lo que estamos viendo es que se están produciendo cambios sumamente importantes en el orden internacional, relaciones entre países, cambios económicos. Por lo tanto, vemos que este conflicto va a tener repercusiones a largo plazo muy, muy importantes para todo el orden global. Hemos también tenido estos 13 días que van desde la invasión rusa a Ucrania, un bombardeo de información. Este ha sido un conflicto, una guerra sumamente tratada por los medios y también mucho por las redes sociales. Por lo tanto, estamos todo el tiempo con nuevas noticias, nuevas imágenes. Y ante este bombardeo, la idea de esta presentación es poder ayudarlos a dar un marco general, un contexto para poder ordenar toda esta información que nos llega a diario y de alguna manera empezar a acercarnos a comprender un poco qué es lo que mueve a Vladimir Putin, para realmente saber qué es lo que piensa, hacia dónde va y cuáles son sus motivaciones. Tendríamos que estar en su piel, digamos. Pero hay ciertos datos importantes que nos pueden ayudar a entender hacia dónde podría ir este conflicto y qué es lo que está buscando Vladimir Putin con esta invasión a Ucrania. Para empezar este contexto, dando antecedentes históricos, geopolíticos, vamos a partir por el gran protagonista de esta guerra de Putin, que es Ucrania. Ucrania es un país un poco más grande que Francia, de 44 millones de habitantes, y ya vemos en el mapa que tiene una ubicación muy importante. Está por un lado, tiene todo el lado este, frontera con Rusia, y por todo el otro lado oeste, limita con Moldavia, Rumania, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bielorrusia, con todos estos países europeos. Por lo tanto, es una bisagra entre Rusia y Europa, y además un país que tiene salida al Mar Negro. Además de esta ubicación clave, es un país muy rico en recursos naturales. Es rico en minerales, como el carbón, hierro, manganeso y otros que también son relevantes para la producción de los microchips. Y también tiene petróleo y gas natural.
Además de esta riqueza mineral, es un país con mucha tierra de cultivo, junto con Alemania y Moldovia. Son los tres países de Europa que tienen más del 55% de su tierra apta para los cultivos. Y eso hace de Ucrania un gran exportador de cereales, trigo, harinas y aceite de girasol. Junto con Rusia, Ucrania y Rusia juntos, exportan el 25% del trigo a nivel mundial. Y solo Ucrania es el responsable de cerca de la mitad de la exportación de aceite de girasol del mundo. Por lo tanto, en términos agrícolas también es una potencia importante. Ya les había mencionado su ubicación, que la podemos considerar, esta ubicación estratégica, también como un valor económico, algo que la hace muy apetecible en el fondo para Rusia. En el caso particular de Rusia, Ucrania es atractiva, es relevante, porque los gasoductos que llevan el gas ruso a Europa, principalmente a Alemania, pasan en su mayoría por Ucrania. Bueno, Putin ha insistido en que no existe Ucrania, que Ucrania siempre ha sido parte de Rusia y que el pueblo ruso y ucraniano son prácticamente lo mismo. Pero no es así. Kiev, la actual capital de Ucrania, tiene una historia antigua y muy rica. Desde hace mucho tiempo se tiene referencia de Kiev como una ciudad. La primera información se tiene en el año 482. Ahí ya era una ciudad que conectaba el comercio de Escandinavia, donde está la ruta del ámbar, con Constantinopla y las otras rutas comerciales. Por lo tanto, ya en el siglo V, Kiev era una ciudad conocida, y entre el siglo IX y el siglo XIII fue la capital de la Rus de Kiev, el primer estado eslavo unificado importante, que duró todos estos siglos con mucha influencia en esa zona, y Kiev era la capital y además centro cultural. Vemos aquí sus edificios, hablan de toda una historia, no es una ciudad reciente, digamos, tiene siglos de trayectoria. Kiev y Ucrania, después de este Rus de Kiev, que termina por la invasión de los mongoles en 1240, ya pierde influencia en Europa y va a ser parte de distintas uniones con países como Polonia y las repúblicas bálticas. Va a estar como partes de Ucrania asociadas en distintos estados que van a existir hasta finales del siglo XVIII. Por lo tanto, va a perder su importancia política como capital, pero va a estar vinculada con Europa. Y recién a fines del siglo XVIII, progresivamente, algunas partes de Ucrania van a pasar a ser parte del Imperio Ruso por conquistas zaristas. De hecho, cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, parte de Ucrania algunas partes van a ser parte del Imperio Austrohúngaro y otras partes del Imperio Ruso, y lo que es Ucrania hoy día va a participar en la Primera Guerra Mundial peleando en los dos bandos. Pero después, cuando se da esta revolución bolchevique y se termina el imperio ruso de los zares, Ucrania va a aprovechar ese minuto y va a pelear su primera guerra de independencia de Rusia aquí en 1917. Así que va a tener un breve periodo de independencia que no va a durar mucho, porque cuando se forma la Unión Soviética, Ucrania va a quedar siendo parte de este gran territorio que es la Unión Soviética. Entonces, entre 1922 y 1991 va a ser parte de esta gran unión bajo el mandato y bajo el alero de los jerarcas soviéticos que están en Moscú. Después de todo este periodo va a venir la disolución de la Unión Soviética a finales del año 91, y aquí nuevamente Ucrania va a pelear por su independencia, y ahora sí se va a constituir como una nación independiente, autónoma, a partir de 1991. Por lo tanto, la Ucrania que conocemos hoy es una Ucrania que como nación independiente, podríamos decir que lleva 30 años, pero que como historia tiene una historia incluso más antigua que Moscú. O sea, Moscú no era ni siquiera una aldea
cuando Kiev ya era un centro cultural y una ciudad importante. Cuando Ucrania se independiza, va a mantener cierta cercanía con la Unión Soviética, porque hasta el año 2004, los dos presidentes que hubo de Ucrania hasta ese periodo son muy cercanos a Moscú. Por lo tanto, no hay una diferencia, por así decirlo, muy marcada entre lo que es Ucrania y Rusia. Esto va a terminar el año 2004, que vamos a tener la Revolución Naranja. Esta Revolución Naranja se las menciono porque es el primer hito importante en el cual esta Ucrania independiente va a empezar a empujar, a pedir más democracia, va a empezar a manifestar que se sienten cercanos a Occidente y que quieren libertades y quieren independencia con respecto a Rusia. Aquí en la Revolución Naranja lo que sucedió fue que hubo una elección presidencial, salió electo el presidente Viktor Yanukovych, pero logró la victoria de manera fraudulenta. Y la reacción de la gente fue salir pacíficamente a las calles a protestar y a pedir que saliera Yanukovych y que se volvieran a hacer las elecciones. Por lo tanto, la gente logró de esa manera su objetivo y tomó la presidencia el reformista Yushchenko. Entonces, ya aquí tenemos, como les digo, un pueblo ucraniano que está mostrando que no quiere que Moscú tome sus decisiones políticas. Yushchenko se supone que iba a ser un líder reformista, pero su gobierno no anduvo bien, se volvió sumamente impopular, y eso permitió que el año 2010 volviera Yanukovych, el que había salido electo fraudulentamente y apoyado por Moscú, va a volver a la presidencia de Ucrania. Y esta vez Yanukovych va a ser una sorpresa, porque no va a, de alguna manera, por así decirlo, no va a pololear solamente con Rusia, sino que también va a estar tanteando Occidente, va a estar viendo qué le ofrece la Unión Europea, ya va a estar en conversaciones tanto con Europa como con Rusia. Y va a empezar a promover y a trabajar en una agenda política que va a ir promoviendo un acercamiento con la Unión Europea. Y este acercamiento va a llegar a un punto peak, por así decirlo, en noviembre de 2013. Se supone que el 29 de noviembre de 2013, Ucrania debía aprobar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y la sorpresa fue que apenas 8 días antes, el 21 de noviembre, Yanukovych informa que no se va a ratificar este acuerdo de asociación y que no se va a llevar a cabo. Esto va a generar una enorme sorpresa en el pueblo ucraniano, sobre todo en Kiev, la capital, que es muy pro-Europa. Salen a las calles y piden que se vaya Yanukovych y que se retome este acuerdo con Europa. Yanukovych, en cambio, va a insistir en que no se va a ir y que empieza a hablar de lo que le está ofreciendo Rusia. Rusia le ofrece algo sumamente atractivo, les ofrece un importante préstamo y una serie de garantías que habían sido bastante atractivas, pero los ucranianos querían este acuerdo con la Unión Europea. Por lo tanto, aquí comienzan estas manifestaciones, estas protestas, que van a ser reprimidas con mucha dureza por parte de Yanukovych, y esto va a ser lo que conocemos como el Euromaidán. Estas protestas que vimos desde finales de 2013 y principios de 2014, que terminan con, de alguna manera, lo que vendría a ser un golpe en el fondo, porque Yanukovych se retira del poder. En un principio se va, por así decir, desaparecer, luego aparece exiliado en Rusia y Ucrania se queda sin su presidente y sin este acuerdo tampoco con la Unión Europea. Después de Yanukovych vamos a tener otro presidente, después de todo este periodo de protestas, y que vamos a ver un importante involucramiento de Rusia, no abiertamente, pero vamos a ver que llega muchas fuerzas de seguridad a apoyar a Yanukovych cuando está reprimiendo todas estas protestas, y se comenta, igual que sucede después en el Donbass, que todas estas fuerzas son soldados sin identificación enviados por Rusia para hacer prevalecer sus intereses. Bueno, una vez que sale Yanukovych,
y se va finalmente a Rusia, Rusia va a reaccionar, porque ve que ya no tiene control sobre los presidentes de Ucrania y que la gente en Ucrania está exigiendo lo que ellos quieren y no no seguir la línea de Moscú. Por lo tanto, ante esta pérdida de este aliado en Kiev, va a reaccionar anexando Crimea. ¿Y por qué Crimea? Crimea es sumamente relevante para los rusos. Crimea había sido conquistada por el Imperio zarista, había sido parte del Imperio ruso, luego había sido parte de la Unión Soviética, y en 1954 Nikita Khrushchev le transfirió la administración de Crimea a Ucrania. Y en esa época, como estaban tanto Ucrania y Rusia, eran ambas repúblicas socialistas, eso no hizo mayor ruido. Luego, cuando Ucrania se independiza y todos los presidentes son pro-Rusia, eso tampoco hace mucho ruido. Pero cuando Putin ve que esta Crimea que había pasado a administración ucraniana ya empieza como a perderla, porque los presidentes de Ucrania se empiezan a mostrarse más pro-occidente, Putin va a reaccionar y la va a anexar. Esta península de Crimea es donde está ubicado la base naval de Sebastopol, que es donde está la sede de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. Es, por lo tanto, sumamente relevante en términos estratégicos. Rusia tiene otras bases navales, la del Pacífico, Vladivostok, otras en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, pero todas estas tienen el problema de que como están tan en el norte, muchas de estas aguas se congelan y tienen malas condiciones climáticas en invierno y algunas en gran parte del año. Por lo tanto, Sebastopol era su salida a aguas cálidas y además conecta por el Bósforo con el mar Mediterráneo. Por lo tanto, es esencial para Rusia no perder Crimea. Por lo tanto, por esta razón, Putin anexa Crimea y en marzo de 2014, inmediatamente después de su anexión, va a aprovechar de que dentro de Crimea hay mucha población prorrusa. Entonces, Vladimir Putin va a hacer un plebiscito para ver si es que quieren seguir como parte de Ucrania o de Rusia, y con la mayoría de la población prorrusa de Crimea que aprueba ser parte de Rusia, Putin va a reclamar Crimea como territorio ruso, lo cual evidentemente no es reconocido a nivel internacional, pero de esa manera Rusia se aseguró Crimea y probablemente no va a querer soltarla por ningún motivo. Luego de anexarse Crimea, vimos también que en las repúblicas de Donetsk y Luhansk, en esta parte que se conoce como el Donbass, más allá de la cuenca del río Don, en el fondo, aquí teníamos una importante cantidad de población también prorrusa, acá estamos en la frontera con Rusia, y todos estos grupos separatistas dentro de esta república van a tomarse este territorio en 2014 y se va a iniciar un enfrentamiento entre estos separatistas prorrusos y la población ucraniana que quería mantener la integridad del territorio de Ucrania. Aquí de nuevo, al igual que en las protestas de la plaza de Euromaidán, van a aparecer estos soldados no identificados, que no tienen la bandera de ningún país en su uniforme, apoyando a los prorrusos. Y hoy día ya se sabe que todas estas fuerzas fueron apoyadas por Rusia. Este enfrentamiento entre ucranianos pro Ucrania y ucranianos pro ruso ya lleva un saldo de más de 14.000 muertos, y estas repúblicas son las que ahora en febrero Vladimir Putin reconoció como repúblicas independientes. O sea, Putin les reconoce la soberanía y nuevamente es algo que no está reconocido a nivel internacional. Putin solamente cuenta con el respaldo de países como Bielorrusia, Siria y Corea del Norte. ¿Qué pasa en Rusia? ¿Qué pasa en Rusia un poco en paralelo, por así decirlo, a lo que estaba pasando en Ucrania? Rusia entre 1945 y 1991 es parte de la Unión Soviética. Esta Unión Soviética, recordemos que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial se divide en dos, en la Guerra Fría, y aquí tenemos dos polos, Estados Unidos, la Unión Soviética, que son las potencias mundiales. Son potencias económicas, potencias políticas,
militares, empieza toda una carrera armamentista, un desarrollo de armas nucleares, una carrera por llegar al espacio. O sea, Rusia en este minuto es, junto con Estados Unidos, el mandamás, es la potencia del mundo. Y tiene obviamente tiene cierta autoridad ascendiente, postura, prestigio a nivel internacional. Pero en 1999 esto va a empezar a cambiar. Aquí tenemos un mapa en el fondo de este periodo. Esto es la situación de Europa en 1968, en plena Guerra Fría, y vemos que Europa, al igual que el resto del mundo, está dividido entre estas dos potencias, y que la Unión Soviética tiene una fuerte influencia sobre todos estos países que hasta el día de hoy Rusia los considera su área natural de influencia. En 1991 va a producirse la disolución de la Unión Soviética. En 1985 llega un joven de solo 54 años, Mikhail Gorbachev, al Partido Comunista, como secretario general del Partido Comunista, y él va a liderar un proceso que realmente en ese minuto yo creo que nadie podía prever todos los cambios que iba a generar. Gorbachev va a empezar a hablar de la perestroika, glasnost, que en el fondo son reformas económicas, apertura, algo completamente nuevo para cómo se había venido comportando la Unión Soviética. Pero Gorbachev dice entre el 16 y el 28% de nuestro presupuesto lo estamos dedicando a la defensa, cuando en realidad hay que hacerse cargo de una serie de deficiencias en la economía. Por lo tanto, es urgente y evidente que tenemos que hacer reformas. Estas reformas, estos cambios en la Unión Soviética van a terminar con la disolución de esta gran unidad política, y la Unión Soviética va a convertirse en el fondo de este gran bloque, va a pasar a ser simplemente 15 distintas naciones, dentro de las cuales Rusia, la Federación Rusa, va a ser una de ellas. Y luego de Gorbachev va a venir un periodo en el cual va a estar Boris Yeltsin, que va a tocar esta como transición, y en 1999 va a llegar Vladimir Putin. Putin llega de una manera bien increíble al poder, es prácticamente un golpe de suerte, y su carrera política es bien, bien interesante, cómo él va tomando y aumentando el poder, cómo va usando de manera bastante inteligente, astuta y sin ningún escrúpulo las guerras, los medios de comunicación, el manejo de la disidencia, un manejo total, y eso le ha permitido consolidar este poder. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con un Putin que yo diría que su principal, como que el gran trabajo que ha hecho es decirle a la nación rusa, ofrecerle a los rusos el recuperar este orgullo nacional que se había perdido con la disolución de la Unión Soviética. Putin ha repetido incansablemente que el peor desastre geopolítico del siglo XXI fue precisamente la disolución de la Unión Soviética. ¿Y por qué él considera esto? Porque en este minuto es cuando Rusia pierde este puesto que tenía en el escenario internacional, este lugar, esta importancia. Putin hasta el día de hoy busca que a Rusia se la respete. Él siempre está empujando pidiendo que a Rusia se le considere su opinión, que sea un actor global, que se le tenga respeto, incluso miedo, si es necesario. Y esto obviamente uno empieza a ver cómo es la economía rusa hoy día, qué es Rusia hoy día. La Rusia actual es un país mucho más débil y pequeño de lo que fue la Unión Soviética. La Unión Soviética sí tuvo su poderío en su minuto, que no es lo mismo que sucede hoy día con la Federación Rusa. Pero Putin sigue insistiendo en que Rusia debe ocupar un lugar importante en el mundo. Ahora, con respecto al conflicto, el 24 de febrero, hace apenas 13 días, nos encontramos con esta sorpresa de Rusia invadiendo Ucrania. Desde la Segunda Guerra Mundial que no sonaban las sirenas de guerra en Kiev. Y aquí la gran sorpresa no está dada porque Putin haya invadido Ucrania.
porque vamos a ver a continuación que ya venían varias señales, Putin lo venía advirtiendo, ya había movilizado tropas, era de alguna manera esperable que Putin invadiera su país vecino. Lo que realmente sorprende es que Putin haya tenido un poco el impulso de romper con algo que venía cuidándose desde la Segunda Guerra Mundial. Y este romper es, Putin rompe el orden internacional de posguerra. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial hubo algo así como un acuerdo entre los países de Europa en que las fronteras, al menos las fronteras de los países europeos, no iban a volver a cambiarse por la fuerza. Entonces Putin está transgrediendo ese acuerdo y por lo tanto esto no es solamente una guerra hacia Ucrania, sino que es una guerra a Europa y al orden internacional. Este orden internacional es lo que de alguna manera ha permitido un periodo de bastante paz en el mundo y bastante paz en Europa. Por supuesto que han habido una serie de conflictos, tuvo la guerra de los Balcanes y a nivel mundial también han habido muchos otros conflictos, pero conflictos que uno podría decir menores en términos relativos con respecto a la destrucción que hubo en Europa después de las dos guerras mundiales. Putin quiebra esto y quiebra este periodo de paz que junto con la paz también trajo crecimiento económico, avances tecnológicos y desarrollo en muchos ámbitos distintos. Por lo tanto, esta es la gran sorpresa, esta es la gran, de aquí viene como la sensación como de apaleados que hoy día tienen muchos ciudadanos europeos. Estas alertas de guerra ya habían comenzado de manera bien explícita, por así decirlo, en noviembre del año pasado. Vimos imágenes satelitales que mostraban cómo Rusia estaba enviando tropas hacia su frontera con Ucrania. Moscú todo el tiempo negó estar preparando una invasión y como respuesta era acusar a la OTAN de que la OTAN era la que estaba aumentando su actividad en la región. Luego en diciembre, cuando ya la tensión empieza a aumentar entre OTAN, Estados Unidos, Europa y Rusia, Rusia dice que esta tensión, esta crisis, se va a resolver si es que Occidente acepta una lista de demandas. Y esta lista de demandas, entre ellas, la garantía de que Ucrania nunca se iba a unir a la OTAN, suenan bastante irrealizables, porque en el mundo de hoy es prácticamente como un imposible, digamos, que un Estado soberano le diga a otro Estado soberano qué es lo que puede y no puede hacer y a qué organizaciones puede o no puede ingresar. Putin va a decir, les hemos hecho saber clara y precisamente que cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este es inaceptable. O sea, aquí ya Putin está marcando cuál va a ser su línea roja. Putin no quiere que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Y en enero de este año vamos a ver tropas rusas que comienzan a llegar a Bielorrusia. El presidente de Lukashenko, un aliado de Moscú, va a decir que son ejercicios militares conjuntos regulares, de rutina, por así decirlo, y en el 22 de febrero Putin va a reconocer la independencia de estas dos repúblicas del Donbass, estas repúblicas separatistas. Putin va a reconocer su soberanía y dice que va a enviar tropas para respaldarlas. Por lo tanto, ya tenemos el 22 de febrero unas tropas rusas que se han movilizado hacia el norte de Ucrania, muy cerca de Kiev, en Bielorrusia, con la excusa de hacer ejercicios militares en conjuntos con Bielorrusia. Tenemos la presencia rusa en Crimea desde el año 2014, y tenemos entonces que Rusia, el 22 de febrero, reconoce las repúblicas separatistas del Donbass y envía tropas para apoyarlas. Y luego, inmediatamente después, anuncia una operación militar especial. Y este es el mensaje que le ha dado a los rusos, que esto, sobre todo en los primeros días, que esto era simplemente una operación militar, lo que en Ucrania inmediatamente va a ser leído como una invasión a gran escala. Esta invasión, aquí los mismos ejércitos que Vladimir Putin había movilizado,
son los que ingresan simultáneamente el día 24 de febrero a Ucrania por el norte, por el este y por el sur. Se dice que lo que Putin buscaba era una operación rápida, tomarse Kiev en pocos días, pero Putin se va a encontrar con una sorpresa que muchos dicen que no se esperaba, o tal vez que sus generales le informaron mal, pero la verdad es que Rusia se va a encontrar con una resistencia ucraniana feroz. Desde el primer día del conflicto, Ucrania y todos sus ciudadanos van a contraatacar duramente y con mucho más rigor de lo que Putin se esperaba. Y también va a aparecer un personaje que probablemente Putin no lo tenía considerado que podía agarrar tanta fuerza, que es el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Zelensky es sumamente joven, el 25 de enero cumplió recién 44 años, o sea, tiene 44 años recién cumplido, es sumamente carismático, es un líder atípico en Ucrania. Él tiene una formación profesional como abogado y trabajaba como actor. De hecho, participaba en una comedia que hacía de presidente. Y cuando se presenta para las elecciones presidenciales de Ucrania el año 2019, se va a presentar representando todo lo que no era la clase política, una clase política bastante corrupta, en muchos casos pro-Rusia. Él venía a ser como algo que rompía con ese molde. Ganó las elecciones, este es su tercer año en la presidencia, y Zelensky se ha convertido en estos 13 días en un presidente capaz de unir, cohesionar a su pueblo, con mucho carisma, y prácticamente muchos ya hablan de él como si fuera un héroe. También se dice que Zelensky, que es un actor, tiene mucha capacidad para ir leyendo su audiencia, ir manejando la comunicación muy bien, pero lo importante, el punto es que Zelensky ha logrado unir a los ucranianos en esta resistencia fuerte, feroz, decidida contra Rusia. Y además de encontrarse con esta respuesta en Ucrania, Vladimir Putin se va a encontrar con una respuesta desde el primer minuto muy cohesionada por parte de Occidente. Estados Unidos y Europa inmediatamente se van a apoyar a Ucrania. Los países anuncian que no se van a involucrar directamente en el conflicto, pero que van a enviar armas para ayudar a este esfuerzo bélico de Ucrania, mandan también alimentos, combustible, además de municiones. Y luego se suman otros países como Canadá y algunos que no suelen involucrarse en estos conflictos armados como Suecia, Finlandia y Noruega. Además de este apoyo decidido a Ucrania, vamos a ver que Europa junto con Estados Unidos, van a decidir empezar a establecer una serie de sanciones económicas a distintos sectores, el sector financiero, energético, transporte, y empiezan a sumar. Primero van a congelar los activos del Banco Central de Ucrania, van a excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos global SWIFT, y así van a ir sumando una serie de sanciones económicas hasta la más impresionante de todas, anunciada ayer por el presidente de Estados Unidos, de que Estados Unidos no va a comprar petróleo de Rusia. Así hemos ido viendo cómo han ido escalando a tal punto de que Vladimir Putin reaccionó, en el fondo, anunciando que iba a poner a su ejército en alerta especial. Muchos especialistas consideran que por así decirlo, esta amenaza de Putin responde a que más que una real intención o un deseo de usar sus armas nucleares, lo que Putin quiere hacer es mandar una señal, un mensaje, una advertencia de que esto se lo está tomando en serio y que está dispuesto a escalar si es que otros países se involucran o intensifican su participación en este conflicto en Ucrania. Bueno, también hemos visto como consecuencia de estos primeros días una feroz crisis humanitaria, más de 1,5 millones, de 1,7 millones de civiles que han salido del país, principalmente hacia Polonia, pero hacia otros países
de Europa del Este. Esta imagen es una estación de tren en Ucrania, que es el último punto antes de cruzar a Polonia. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que mueve a Putin, qué es lo que creemos que podría estar justificando o explicando de alguna manera esta invasión a Ucrania y cómo ha estado dispuesto a seguir escalando pese a la reacción ucraniana y a la reacción de Occidente. Primero que nada, hay que tener como como en primera línea, digamos, que Putin considera a Ucrania parte de su zona de influencia. Ese mapa que habíamos visto de cuando estaba el Pacto de Varsovia y cuando Rusia ejercía influencia sobre toda Europa del Este, eso Vladimir Putin de alguna manera lo tiene grabado a fuego. Él considera que Rusia tiene que proyectar poder y que los países que eran las ex repúblicas socialistas de la Unión Soviética son su área de influencia natural y que Ucrania es parte de esa zona de influencia, por lo tanto, Ucrania no debe, bajo ningún punto de vista, pertenecer a la OTAN. Pero, si bien Putin piensa eso y ha declarado eso, lo cierto es que en los hechos la OTAN se ha venido expandiendo desde Occidente hacia Oriente en el último tiempo. Y desde 1991, o sea, desde el minuto en que Ucrania comienza su vida como una nación independiente, y a pesar de las advertencias rusas, Ucrania con la OTAN van a tener una relación bastante estrecha. Ese mismo 1991, Ucrania se va a unir al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte y al programa de la Asociación para la Paz. O sea, Ucrania ya está mostrando que quiere acercarse a la OTAN. Y el año 2008, Yushchenko de Ucrania presentó una solicitud para ingresar como miembro a la OTAN. Esta OTAN, vamos a ir un poquito para atrás para ver cómo ha ido avanzando. La OTAN va a ser el año 49, en plena Guerra Fría. Los países de Europa van a unirse en un sistema de defensa colectivo y van a hacer esta asociación en la cual acuerdan que cualquiera de sus miembros o sea, que cualquier ataque a uno de sus miembros va a ser respondido por todos los miembros. Por lo tanto, si la Unión Soviética, atacaba a cualquier país que formara parte de la OTAN, todos los otros miembros tenían que responder en conjunto. En un principio parte con 12 Estados miembros, pero entre 1949 y la actualidad ya han aumentado la cantidad de países miembros y ya hoy día son 30 miembros. Primero ingresa Turquía, Grecia, la República Federal Alemana, España, pero después de 1999 se van a empezar países de la antigua esfera soviética. Y ahí es cuando empieza el problema con Rusia. Rusia tenía, en la época de la Guerra Fría, tuvo también una asociación militar similar. En 1955, cuando la República Federal Alemana ingresa a la OTAN, la Unión Soviética va a reaccionar formando el Pacto de Varsovia, que es esta también asociación militar en la cual está Rusia con las ex repúblicas socialistas y países que considera de su área de influencia. Cuando se disuelve la Unión Soviética, también se va a disolver el Pacto de Varsovia. Por lo tanto, vamos a tener que en 1991 deja de existir esta otra organización y va a quedar solamente la OTAN. La OTAN es la única organización existente en Europa que le puede ofrecer a los países un paraguas de seguridad. Y en 1999, los antiguos aliados soviéticos de la República Checa, Hungría y Polonia van a ingresar a la OTAN. Y eso va a generar mucho conflicto con Rusia, porque una vez cuando se disuelve la Unión Soviética y sobre todo a mediados de la década de los 90, Rusia le había pedido que la OTAN no se expandiera hacia su área de influencia, pero en ese minuto Rusia estaba en un momento bastante débil como poder hacer algo al respecto. El año 99 es también el año que va a llegar Vladimir Putin al poder. Y luego, el año 2004,
se van a sumar Rumania, Bulgaria y las ex repúblicas socialistas de Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Lituania. Entonces vamos a ver que la cortina de hierro, por así decirlo, de la Guerra Fría, que dividía Occidente con Oriente, se empieza a mover hacia Rusia. Si vemos aquí el mapa de Alemania, en 1945, o a la década de los 50, estaba lo que se le llamó la cortina de hierro que dividía Alemania y dividía estos dos mundos, dividía estos dos polos. Entonces, miren en el mapa cómo esta cortina de hierro y este corte de seguridad se ha ido desplazando kilómetros hasta llegar prácticamente a la frontera de Rusia. Es por eso para Rusia es tan importante que Ucrania no ingrese a la OTAN. Cuando durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial Rusia fue atacada desde el este, los soldados del este tenían que atravesar 1.600 kilómetros para llegar hasta Moscú. Si es que Ucrania llegara a ser parte de la OTAN y Rusia tuviera un ataque desde la OTAN, para llegar a Moscú son un poco más de 600 kilómetros. Entonces, la diferencia es muchísima. Y Rusia insistió en que no quiere tener a la OTAN en su frontera. También preocupa a Rusia la expansión de otra organización, que es la Organización Económica de la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los socios comerciales más importantes de Ucrania. 1/3 del comercio exterior de Ucrania es con el bloque europeo, otro tercio es con Rusia. Y se han ido acercando, y tenemos sin ir más lejos este acuerdo que fue rechazado en 2013, luego fue aprobado en 2014. Y aquí hay un punto importante, porque además del aspecto económico, este acuerdo también contempla el apoyo de la Unión Europea a Ucrania en reformas, recuperación económica, crecimiento y, ojo, gobernabilidad en Ucrania bajo los principios de democracia, Estado de Derecho, respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, viene a las puertas de Rusia la Unión Europea con una asociación que promueve el sistema de valores y las instituciones de Estados Unidos, la democracia, que es lo que Putin no quiere para su país. Esta promoción de la democracia también ha sido una preocupación y una alerta importante para Putin, y ya se venía dando desde el año 2004, desde la Revolución Naranja, en el cual se mostró cómo la gente estaba dispuesta a salir a las calles y exigir que Ucrania pudiera tener autonomía para tomar sus decisiones políticas, y cómo querían también ir acercándose a estas ideas más occidentales de democracia y libertades políticas y sociales. Así como a Rusia no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN, ni de la Unión Europea, ni que se promueva la democracia, otra razón muy importante para Putin, para mantener firmemente Ucrania muy cerca de Moscú, es esta ubicación estratégica que le permite salir al Mar Negro y ser un estado amortiguador y protector entre Rusia y Europa. Ahora, la mirada de Occidente de por qué está ahí este conflicto es en Occidente lo que se dice es, en el fondo es Putin, que no ha podido asumir en el fondo que Rusia no es lo que es la Unión Soviética, y que Putin busca establecer este cinturón de influencia alrededor de Rusia para, por una parte, defenderse de cualquier ataque, y por otra parte, poder proyectar sus ideas y valores. En el fondo es Putin el que estaría en el fondo insistiendo en recuperar, mantener esta grandeza imperial, que más que territorial, o sea, no es que Putin quiera volver a tener la extensión territorial que tuvo la Unión Soviética, pero lo que sí busca Putin a ojos de Occidente es que Rusia vuelva a tener este lugar en el mundo y pueda él también proyectar sus ideas y sus valores. Eso sería un poco como la mirada de Occidente y de Rusia, por qué se habría dado este conflicto. Ahora, simplemente para terminar, y bien brevemente, para que podamos tener tiempo para conversar y hacer preguntas, comentarles algunas de las repercusiones que ya estamos viendo
Una es cómo ha ido aumentando la amenaza de un conflicto nuclear. Todavía las posibilidades siguen siendo muy bajas, pero las consecuencias son inconmensurables. Por lo tanto, el riesgo de seguir avanzando en esta línea es altísimo. Uno de los más importantes es ver cómo Europa se ha comenzado a armar, cómo hay países como Alemania, que tenía una postura bastante pacifista, ha ido cambiando su postura ante la guerra, otros como Finlandia, Suecia, que eran estados que solían mantener posturas neutrales, también se han ido involucrando directamente. Entonces tenemos una Europa que se está volviendo más insegura. Aquí tenemos esta declaración del canciller alemán Olaf Scholz. Dice: la agresión rusa contra Ucrania marca un cambio de era, amenaza todo nuestro orden de posguerra. En esta situación es nuestra obligación apoyar a Ucrania en la medida de nuestras posibilidades en la defensa contra el ejército invasor de Putin. O sea, se siente en Europa un cambio importante, algo que puede marcar un antes y un después, y por lo tanto en este contexto de mayor sensación de inseguridad en Europa, la OTAN vuelve a recuperar vigencia y fuerza. Y aquí lo paradójico, que esta invasión de Putin a Ucrania buscaba precisamente como objetivo principal que Ucrania no formara parte de la OTAN, que no siguiera avanzando en este camino por ser miembro de esta asociación de varios países de orden militar. Y la verdad es que ha tenido el efecto contrario. No solamente Ucrania va a seguir buscando su integración a la OTAN, sino que además hay otros países como Finlandia y Suecia, y en este caso Finlandia es muy importante por la enorme frontera que comparte con Rusia, que podrían también, a raíz de los eventos que están ocurriendo, podrían querer sumarse a la Organización del Atlántico Norte. Bueno, esta guerra no sabemos si va a ser una guerra corta o larga. En este minuto nos encontramos ante un escenario absolutamente impredecible. Podría terminar con negociaciones, con el derrumbe de Rusia, con el fin de Putin. Podría ser también una guerra larga que se prolongue, con ataques cibernéticos, con otras armas que usa Vladimir Putin, que es la desinformación, y que lo usa para desestabilizar democracia, incluso para intervenir elecciones, como lo hizo con la elección de Trump hace unos años atrás en Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Putin ha demostrado no querer ceder ante esta postura, esta línea roja que era marcado, que es que Ucrania no debe ser parte de la OTAN y que ellos quieren evitar a toda costa su acercamiento con Occidente. Por lo tanto, de alguna manera, lo que ha transmitido Putin es que está dispuesto a destruir Ucrania antes de permitir que Ucrania se acerque a Occidente. Voy a dejar hasta aquí la presentación para que el resto lo podamos conversar a través de las preguntas e inquietudes que tengan en el público. Bueno, muchas gracias, Magdalena. La verdad que muy ilustrativa la presentación, muy completa además. Así que bueno, ahora los invito a nuestro espacio de preguntas que nos han hecho llegar la audiencia a través del chat. Y partamos con una que es bien interesante. Dice que finalmente, bueno, estamos viendo, tú lo mencionaste, por un lado una Europa muy cohesionada, a la OTAN bastante activa, y además a las autoridades, por lo menos de todo Occidente, generando sanciones y bloqueos económicos sin precedentes y muy duros. Y además al mundo privado, en todo el bloque occidente o occidental, dando señales muy fuertes en cuanto a congelar las relaciones con Rusia, relaciones de negocio principalmente. ¿Crees que esto estaba en el escenario central de Putin cuando decidió invadir Ucrania? ¿O tú crees que él pensaba que Europa se iba a quebrar y que Occidente no iba a actuar de manera tan coordinada y agresiva? Yo creo que sin duda ha sido una sorpresa para Putin. Y no solamente, yo creo que no solamente para Putin, yo creo que hasta los mismos europeos están sorprendidos, deben estar sorprendidos de la rapidez y la cohesión con la cual han respondido. Y aquí quiero hacer un punto también, en el fondo,
por una parte está esta unión, cómo han respondido estas sanciones, ha sido una respuesta que probablemente yo creo que Putin no se esperaba, pero yo creo que hay que mencionar el efecto que han tenido las redes sociales y la comunicación en este conflicto. Yo veo que la comunicación ha pasado a ser, la estrategia de comunicación, un arma más en esta guerra. Vemos cómo Vladimir Putin, por una parte, elabora todo un mensaje, principalmente para consumo interno, para justificar lo que él dice, esto, casi que ejercicios militares, invasión, y tiene a gran parte del pueblo ruso convencido de algo que no es lo que está sucediendo en Ucrania. Y también en Ucrania tenemos un presidente Zelensky que usa la comunicación para unir a su país y comprometerlo con este esfuerzo bélico. Aquí la comunicación ha sido clave, como te digo, prácticamente un arma más de guerra, y las redes sociales han tenido un rol bien importante porque va mostrando todo el tiempo imágenes muy impactantes, y a través de estas imágenes yo creo que han sido capaces de hacer sentir en Europa y en el resto del mundo la guerra ahí mismo. Y esto genera enorme empatía en los ciudadanos europeos, y estos mismos ciudadanos son los que desde un comienzo han empezado a presionar a sus gobiernos. Yo creo que esto ha tenido un rol muy importante porque vemos que en otros conflictos anteriores Europa, Estados Unidos reaccionan, pero me da la sensación de que en esta oportunidad, a través de las redes sociales, la opinión pública en cada uno de estos países ha generado una presión muy fuerte, moviendo a sus países a actuar, a comprometerse. Creo que eso ha sido clave, y creo que con eso no contaba Vladimir Putin. Y además que yo creo, por lo mismo, por cómo se había comportado Estados Unidos y Europa en otros conflictos anteriores, que en el fondo ponen sanciones, pero sin que les duela mucho, la respuesta que ha dado Estados Unidos ha sido bien impresionante para todos, al punto de que ayer el presidente Biden anunciara el embargo sobre el petróleo ruso. No deja de sorprender, porque yo veo que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos está mostrando esta voluntad de llegar realmente como hasta las últimas consecuencias, de asumir el enorme costo, el brutal costo político y económico que puede tener para Estados Unidos este embargo, con tal en el fondo, asume todos estos costos con tal de generar realmente una presión y una sanción que pueda tener un real efecto en la conducta de Putin. Clarísimo. No, además se nota que dentro de la curva del autócrata, Putin ya está en la parte de la decadencia, donde está aislado de la realidad, donde sus asesores son más, secretarios de él, donde le transmiten lo que él quiere escuchar en vez de entregarle una asesoría adecuada, entre otras cosas. Bueno, sigamos. Putin tiene bajo amenaza a los países que limitan con Rusia. Tú mencionaste Finlandia, otros países además de Europa del Este, para que no se involucren a la OTAN o a la Unión Europea. Entonces, hemos conocido además que el Kremlin ha dado a conocer una lista de países, lo dio a conocer un par de días atrás, que no han sido amistosos con Rusia en esta semana. Y dentro de esta lista hay potencias, ¿ya? Potencias países muy desarrollados. Entonces, tú ves que esta tensión adicional puede perdurar por varios años más, extendiendo el conflicto, quizás desde otra perspectiva, incluso cuando las armas cesen. De todas maneras, yo creo que mientras esté Vladimir Putin en el poder, va a estar esta tensión que ya quedó instalada. Ya en el fondo ya prácticamente no veo cómo echar pie atrás, ya queda instalada esta tensión, y Putin hoy día está peleando el frente bélico, pero sabemos que sus armas que más usa no son esas, son precisamente la desinformación, la intervención y desestabilización de regímenes que considera enemigos, los ciberataques. Y por eso se está hablando ahora de este nuevo modelo de guerra que sería la guerra híbrida,
es una guerra híbrida que incorpora estas otras armas, y estas otras armas también se aplican en tiempos de paz, digamos, salido de, una vez que se termine este enfrentamiento bélico puntual, vamos a seguir teniendo sin duda una Rusia de Putin que va a tratar de dañar, por así decirlo, estos países que no han sido, que no han respondido como él quisiera a través de todas estas herramientas. Yo creo que de todas maneras va a haber financiamiento, intervención, de repente de candidatos en las elecciones presidenciales que vienen en Europa y en otros lugares del mundo. Yo creo que Rusia va a apoyar actores que puedan desestabilizar estas democracias del resto del mundo. Perfecto. Oye, mira, el otro día, en una entrevista extensa a Harari, él transmitió desde una perspectiva bien pesimista de cuáles van a ser una de las consecuencias posteriores a que termine esta invasión, que él transmitía que uno de los grandes riesgos que podrían surgir, y que de hecho ya estamos empezando a ver, es que venga un incremento en el gasto militar sin precedentes. De hecho, ya sabemos que Alemania va a subir el gasto militar en un poco más de medio punto del PIB, y además otras naciones van a empezar a hacer lo mismo, y esto podría llevar a un aumento importante en el gasto en este frente, dejando de lado, por supuesto, las cosas muy importantes que son la educación, las pensiones, la salud de la gente, donde además sabemos que las democracias están bajo presión en todo el mundo. Entonces, ¿qué podrías compartirnos sobre este comentario de Harari? Yo creo que sin duda así va a ser, y yo creo que lo que se me viene a la mente en el fondo con respecto a ese comentario de Harari es que efectivamente Europa y en general el resto del mundo veníamos viviendo un prolongado periodo de paz. Y ese periodo de paz, al respecto, dos cosas. Uno, no es una casualidad. Cuando hay paz es porque hay buenas personas que toman buenas decisiones, se construyen instituciones que ayudan a fortalecer la paz. Entonces, en el fondo, es una creación humana que así como se construye también puede ser amenazada. Y en este caso, lo que está sucediendo en Ucrania, el comportamiento de Putin sin duda va a generar un cambio porque es una amenaza a esta paz. Y esta paz va a cambiar el escenario. O sea, Europa en promedio en los últimos años, los países gastaban alrededor del 3% de su presupuesto en defensa. El promedio mundial es más cercano al 6%, y uno ve en la historia épocas de reyes, de sultanes que pasaban más de la mitad del año conquistando territorio, el 50% del presupuesto de su reino y era destinado a la guerra. Entonces lo que teníamos, y lo que tenía Europa, este 3%, era completamente excepcional. Y eso sin duda va a cambiar, y con el enorme costo que tiene, tal como tú decías, citando a Harari, en el fondo los que se van a ver perjudicados son los ciudadanos que van a recibir menos presupuesto para su vivienda, educación, salud. O sea, de algún lugar se va a tener que trasladar esos recursos. Y esos recursos que ahora se van a destinar a la guerra y a la preparación, en realidad, para la guerra, se van a sacar de todo el bienestar y toda el bienestar social, en el fondo, de los ciudadanos de cada uno de esos países. Bueno, vayamos a la última, que estamos a punto de terminar. Estamos a 2 minutos para que sea las 10 de la mañana. Bueno, se ha hablado poco, pero internacionalmente se sabe que China y Rusia tienen buenas relaciones, eso no es sorpresa para nadie. Entonces, ves un escenario donde China, que esto le dé una motivación adicional a las autoridades chinas para que se motiven a invadir Taiwán? ¿O tú crees que la reacción que Occidente ha tenido respecto a la invasión a Ucrania le van a quitar las ganas a Xi Jinping de seguir sus planes de recuperar la isla quizás a la fuerza? Siempre sabemos guardando las proporciones de importancia
en cuanto al tamaño que tiene China respecto a Rusia en el mundo. Sí. Uy, es compleja la pregunta, porque ya la situación China-Taiwán es bastante compleja también, porque China insiste en que Taiwán es parte de la República Popular China. Taiwán dice que en el fondo que de facto son independientes. Entonces es bien complejo. Yo creo también que la respuesta que ha tenido Occidente puede ser puede actuar como un desincentivo para Xi Jinping con respecto a invadir Taiwán, porque sabe lo que eso significa, o sea, cómo Occidente va a actuar. Si uno piensa en términos como comerciales, Ucrania es para Estados Unidos su socio comercial número 67. Taiwán, en cambio, es para Estados Unidos el socio comercial número 9 por la cantidad de estos microchips que le compran a Taiwán. Por lo tanto, ya en términos económicos, Taiwán representa más para Estados Unidos que lo que representa Ucrania. Y en Ucrania la reacción ha sido total. Bueno, tiene que ver también con detener a Rusia más que con apoyar a Ucrania en sí misma. Pero también tenemos que políticamente la importancia que tiene Taiwán o Asia para Estados Unidos es mucho mayor de la que tiene Ucrania. Eh, que Ucrania pase a la esfera de Rusia es importante para Estados Unidos, pero que China se salga con la suya en el Asia-Pacífica es mucho más importante para Estados Unidos, porque eso significaría el fin de este orden post-Segunda Guerra Mundial, en el cual Estados Unidos se instaló en el Pacífico como garante de la seguridad y que permitió todo el crecimiento económico de todo el Asia-Pacífico en la medida que las relaciones entre países se fueron dando bajo este paraguas de seguridad y económico, en las instituciones y también con los valores impuestos por Estados Unidos. Y el fin de este periodo vendría al mismo tiempo como a validar a China como la potencia de esa zona del mundo. Por lo tanto, aquí lo que tiene en China, Taiwán, lo que tendría Estados Unidos que perder es mucho. Pero, como contraparte a eso, China también ve a Taiwán como un interés estratégico vital. Por lo tanto, Estados Unidos sabe que China va a pelear hasta el final por Taiwán, porque también, así como Putin considera que Ucrania es una línea roja, China sin duda considera que Taiwán es parte de su territorio y que la intervención de una potencia, Estados Unidos o la que sea, en un conflicto, lo que ellos consideran interno, también es una importante línea roja. Y en la economía actual, en la cual Estados Unidos y China tienen una economía tan estrechamente vinculada, un conflicto de esta magnitud pareciera impensable. Por lo tanto, el tema de China-Taiwán daba para un tema en sí mismo, pero yo creo que, claro, a raíz de lo que está sucediendo en Rusia y en Ucrania, muchas cosas también están pasando en Asia que miran hacia Europa y están viendo cómo reacciona Occidente, cuáles son los límites que se pueden mover y cuáles no. Lo que también he visto es que los mismos ciudadanos taiwaneses están viendo lo que hacen los ciudadanos ucranianos y que se ha visto en el último tiempo como el despertar de una inquietud de los taiwaneses por recibir entrenamiento militar, tal como lo han hecho de manera bastante improvisada los ucranianos, en el fondo preparándose para una eventual invasión de China y tomando más conciencia de la necesidad de ser más autosuficientes con respecto a su propia defensa. Es un cambio importante que se ha dado a raíz de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, un conflicto de palabras mayores. Bueno, con esto damos por finalizado este webinar sobre actualidad internacional. Y les recuerdo que vamos a retomar la trilogía sobre China, ya que tuvimos que armar este webinar para mantenerlos informados. Ya vimos la relación de China con Estados Unidos, la relación de China con Hong Kong, y pronto viene la relación de China con Taiwán. Así que muchas gracias, Magdalena, por tu charla de conversación. Muchas gracias a la audiencia por acompañarnos el día de hoy y hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias, Pablo.